Vale, bueno, pues vamos a empezar. Buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa en relación a la presentación del Club Ciclista Bicicletas Rodríguez de Extremadura. Para la Junta de Extremadura es un orgullo ser los patrocinadores principales del equipo referente del ciclismo de Extremadura. Tras más de 2 décadas de trabajo, seguís estando al más alto nivel y demostrando que con constancia y tesón y objetivos realistas se consiguen alcanzar las metas marcadas. El crecimiento de nuestra sociedad se basa en gran medida en el trabajo conjunto y no hay mejor ejemplo de este trabajo de equipo que el ciclismo, donde cada integrante tiene un objetivo individual que cumplir dentro de un objetivo global que beneficia a cada participante. En este sentido, el patrocinio de entidades como Bicicletas Rodríguez Extremadura nos ha enseñado que no hay mejor escaparate para nuestros valores y nuestro concepto de desarrollo que el deporte. Otras enseñanzas que ejemplificáis es el valor de la cultura del esfuerzo, tan relevante en el mundo del ciclismo y que nos inspira a levantarnos después de cada caída. Contar con vosotros de nuevo en el equipo de la Fundación Jóvenes y Deporte, en la familia del deporte de Extremadura, es para nosotros una satisfacción. Os animamos a seguir dando pedaladas en un deporte en el que el esfuerzo y la superación se hacen más evidentes, pero en el que cuestiones como la resiliencia son sin duda las protagonistas. Ver cómo superáis adversidades, cómo os enfrentáis a las inclemencias del tiempo o cómo aceptáis y os adaptáis a las circunstancias de carrera nos transmiten ese espíritu de lucha que necesitamos mantener todo el mundo en nuestra sociedad. Desde la Junta de Extremadura tenemos un compromiso claro con el ciclismo. No solo en estos últimos años hemos podido disfrutar con el recorrido en 2 ocasiones de la Vuelta Ciclista a España. Cuando llegamos en 2019 nos pusimos el reto por delante de volver a organizar en Extremadura la Vuelta Ciclista a Extremadura, como sabéis. Llevaba una década sin celebrarse y este año vamos ya por la 3ª edición tras ese parón, con un aumento además de 5 etapas a 8 y por primera vez con una Vuelta Ciclista femenina. Y si tenemos élite es porque creemos en las bases. Para que haya deportistas o equipos que lleguen arriba, las administraciones tenemos que apoyarles desde que están abajo. La base de la pirámide deportiva en Extremadura es robusta gracias al trabajo conjunto entre federaciones, clubes y apoyo de las administraciones, no solo mediante patrocinios, sino a través de programas y líneas estratégicas como, por ejemplo, son los JUDEX. En Extremadura hay cada vez más afición por el ciclismo, bueno, yo creo que en España también. Después de la pandemia ya es el deporte top. Si me quedo con una imagen de todas las etapas de la Vuelta Ciclista a Extremadura en estos años, es con la de los niños y niñas asomados en el cole esperando pasar la vuelta por su pueblo. O, por ejemplo, en Ribera del Fresno, con la cantidad de niños de un club que esperaban para animar a los ciclistas en una tarde calurosa del mes de junio, aunque solo fueran unos segundos. Despertar el interés en los más pequeños por el ciclismo es la mayor satisfacción con la que yo me quedo. Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y a través de la Fundación Jóvenes y Deporte queremos seguir a vuestro lado apoyándoos en vuestro crecimiento un año más. Gracias, Alfonso, por vuestro trabajo. Sentiremos nuevamente vuestros éxitos y dificultades como propios y, por supuesto, os deseo un 2023 lleno de dulces victorias que sirva de recompensa a vuestro duro trabajo diario. Por mi parte, nada más. Y, Alfonso. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, consejera, alcalde y diputado de Hacienda, de la Diputación de Badajoz y directora gerente, Sonia Bejarano, de la Fundación Jóvenes y Deporte. Muchas gracias a los medios que estáis aquí dándole voz a nuestro equipo y muchas gracias pues, a nuestro equipo, a nuestros técnicos. Hoy es un día especial para el deporte del ciclismo en Extremadura y para el ciclismo en particular, ¿no? Somos un equipo de referencia a nivel nacional que tiene su hueco a través de las actuaciones, la imagen, los resultados que este equipo viene obteniendo pues, durante 23 años de historia en todas las competiciones nacionales. Este es un proyecto de imagen y de formación, como siempre les digo a los corredores,
imagen porque tratamos de llevar a Extremadura, a Diputación, al Ayuntamiento de Zafra, a todos nuestros patrocinadores, tratamos de llevarlo con la mejor imagen posible allá donde competimos. Y también un equipo de formación, pues porque son muchos los corredores que pasan por aquí, muy jóvenes, de 19, 20, 21 años, que luego los vemos en el campo profesional, y esa es la formación que trasladamos. La verdad es que el estar hoy aquí nos llena de ilusión, hay un calendario por delante apasionante, volvemos a competir en Copa de España. El año pasado renunciamos por iniciativa propia porque las condiciones no eran las apropiadas. Este año volvemos a competir en Copa España y en un número indeterminado de vueltas, y nuestros objetivos deportivos son muy claros. Empezaremos por la Vuelta Ciclista a Extremadura, que ya en su tercera edición alcanza un nivel de prestigio enorme. Tendríais que estar dentro del pelotón élite sub-23 en España para que vieseis el nivel que tiene la Vuelta Ciclista a Extremadura. Es increíble lo que se ha logrado en tan pocas ediciones. Extremadura, y espero que con la Vuelta de Fémina vuelva a figurar en el calendario no ya nacional, sino mundial, ¿no? Con esta vuelta incluso de profesionales féminas, y que nuestros corredores pues, puedan brillar en esa Vuelta Ciclista a Extremadura. Por nuestra parte también reclamar un poco, a nosotros nos gustaría, lógicamente, formar a cuantos más corredores extremeños, mucho mejor, ¿no? Y hay corredores extremeños que están corriendo en equipos fuera de la comunidad. Yo les digo, le hago un llamamiento desde aquí, que si quieren buscar formación, proyección, el mejor equipo sin duda es el de casa. Les podemos dar absolutamente todo lo que necesitan para que un día vean colmadas sus aspiraciones de poder estar en el campo profesional. Por nuestra parte, poco más que añadir. Una plantilla de 15 corredores, que espero que los resultados lleguen. Superar la temporada pasada es muy complicado. El equipo estuvo a un grandísimo nivel, pero por lo que estamos viendo en los entrenamientos estamos muy ilusionados, el cuerpo técnico, así se los manifiesto en las reuniones que mantenemos con los corredores, en el nivel que está teniendo el equipo este año en los entrenamientos. Anunciamos que empezamos a competir en el Memorial San Roma el próximo fin de semana, el 18 y el 19, una competición que en principio habíamos desechado y que anoche mismo la confirmamos porque el organizador vuelve a llamarnos, quiere contar con el equipo, y al final necesitamos días de competición para llegar lo mejor posible a la Vuelta Ciclista a Extremadura, que, como he dicho antes, quizás sea nuestro máximo objetivo deportivo. Y esos días de competición, esos 2 días de competición, nos van a dar pues un punto más de forma, entiendo, a los corredores que disputen Vuelta Ciclista a Extremadura. Así que empezaremos la competición ya mismo. Ahora mismo estamos en una concentración que terminaremos el próximo viernes y será el punto y final a la preparación de pretemporada para que nuestros corredores puedan brillar lo más alto posible, deportivamente hablando, en el calendario nacional, como he dicho antes, con la Copa de España, 18 vueltas, un número indeterminado de clásicas, y espero que estemos a la altura, que los corredores, sé que estáis haciéndolo muy bien, por lo que vemos en los entrenamientos, y ojalá que nos respeten las lesiones y podamos llegar lo más lejos posible, deportivamente hablando. Por nuestra parte, volver a agradecer el patrocinio que nos facilitáis. Sin vosotros sería totalmente imposible que el equipo pudiera salir. Y gracias también a los medios que estáis hoy aquí apoyándonos y llevando nuestra imagen, la imagen de equipo, pues, a toda España. Muchísimas gracias, muy buenos días. ¿Alguna cuestión? ¿Pregunta? Sí, hola, buenos días, Alfonso. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo es la plantilla para esta temporada, esos 15 corredores, cómo se ha renovado el equipo y la gente nueva? ¿Nos puedes explicar un poquito? Bueno, el equipo tenemos... Este es un equipo de formación, como he dicho anteriormente, de gente muy joven, y desgraciadamente para nosotros todos los años nos deshacen el equipo, entre comillas, ¿no? Tenemos que competir en una jungla donde hay 5 equipos filiales de profesionales, que la captación que nosotros hacemos de estos jóvenes valores, pues al final se lo llevan. Este año tenemos 7 corredores que hemos renovado de la temporada 2022 y 8 corredores que vienen nuevos, pero la verdad que
sinceramente pienso que tenemos más calidad que el año pasado. Y el año pasado se ganaron vueltas, se ganaron etapas. Finalmente el equipo quedó cuarto en el ranking nacional. Superar eso sé que es muy difícil, muy complicado. Pero creo que tenemos calidad suficiente como para que el equipo pueda llegar e incluso superar lo que el equipo hizo deportivamente hablando en la temporada 2022. Buenos días, Alfonso Rodríguez, por favor. Son tiempos difíciles para el deporte en general, para el ciclismo en particular. Después de 23 años de historia, ¿cuáles son los sueños que todavía tiene para su equipo más allá de esta temporada? Es decir, si todavía que sueña con logros para los próximos años, en la estructura y categoría del equipo por un lado y en las victorias en la carretera por otro. Hace muchos años recuerdo que me hicieron una pregunta similar, que cuáles eran nuestros objetivos, que qué me gustaría. Yo dije, en aquella, lo tengo presente, que a mí lo que me gustaría es llegar a correr el Tour de Francia, dirigiendo un equipo en el Tour de Francia. Eso es muy complicado, pero ¿por qué no seguir soñando? Tengo una edad, llevo ya más de 30 años dirigiendo equipos, formando corredores, porque no solo este equipo con 23 años de historia, como bien ha dicho, sino yo venía de categorías inferiores. Yo empecé con escuela. Y he pasado por todas las categorías hasta llegar a donde estamos ahora, incluso con 4 años en profesionales. El objetivo siempre es mantener el equipo, convencer a los que hacen posible que el equipo salgamos año tras año. Los directores deportivos nos movemos muchísimo en despacho, es una labor desagradecida, digamos, muy pedigüeña, y necesitamos pues, que estos corredores que están aquí, nuestro cuerpo técnico, pues rindan lo suficiente como para poder convencer a los patrocinadores. El objetivo es mantener el equipo, salir año tras año. Llevamos 23 años, bueno, a ver si llegamos a 25, de que llegamos a 25 a ver si llegamos a 30. Yo siempre digo que la victoria más grande de un equipo como el nuestro es que un corredor pase a profesionales. Prácticamente todos los años pasamos corredores, nos deshacen el equipo y pasan a equipos filiales, que luego de esos equipos filiales pasan a profesionales. No sabéis, los que estáis fuera, la satisfacción tan enorme que tenemos un cuerpo técnico cuando vemos un corredor que nosotros lo hemos cogido con 18 años y le vemos corriendo en profesionales, corriendo una Vuelta a España, un Tour de Francia. Ese es el objetivo, mantener el equipo, formar a nuestros corredores para que un día estén capacitados para dar el salto a la categoría profesional y poco más. Con eso yo creo que es suficiente. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias.